Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Una alegría estar aquí rodeada de dos maravillosas directoras que me entusiasma tanto y estoy muy emocionada de compartir este espacio, así que les agradezco muchísimo este tiempo, este momento de pensamiento y de encuentro. Por un lado, Feda Baeza y por otro lado, Fabiola Heredia. Feda Baeza es directora del Palais de Glass aquí en Buenos Aires, es investigadora y curadora especializada en arte contemporáneo, dirige, como dije, el Palais de Glass y anteriormente se desempeñó en la dirección de la licenciatura en curaduría en la Universidad Nacional de las Artes, UNA, donde da clases de grado y posgrado. Es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, UBA. Es autora y coautora de artículos y libros sobre artes visuales. Entre sus publicaciones se destaca el libro Proximidad y Distancia, Arte y Vida Cotidiana en la Escena Argentina de los años 2000, Biblos, 2017, y Arcadia Litoraleña, publicada por Adriana Hidalgo en el 2020. Y Fabiola Heredia, que está aquí desde Córdoba, estamos muy agradecidos, es licenciada en Ciencia Política, Técnica Superior en Diseño Textil y de Indumentaria y magíster en Antropología. Desde fines del 2017 dirige el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y desde 2015 las carreras de posgrado de especialización en Antropología Social y Maestría en Antropología. En su tarea de gestión en el Museo de Antropología ha buscado subrayar la participación de colectivos sociales en general y en particular aquellos que problematizan cuestiones de género. El museo fue sede de reunión, encuentro y transmisión durante los debates legislativos que se sucedieron en el 2018 por el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de otras acciones relacionadas a temáticas de género. Bueno, como les decía, es un enorme placer estar aquí con Fabiola y con Feda. Les decía recién cuando estábamos en off que les pregunté si se conocían, porque digo, bueno, yo sé que van a hacer una gran amistad, lo sé, ya lo sé. Así que Fabiola ya prometió que nos vamos a encontrar personalmente, así que tomo esa linda invitación o, o idea. Y bueno, y comentarles a todos los oyentes que vamos a titular este encuentro "Cómo reconocernos sin simplificar la complejidad de lo que somos". Creo que esta pregunta hablan muy directamente, tanto en sus acciones como en sus ideas y en su escritura, tanto Feda como Fabiola, desde distintos lugares, y creo que esta va a ser una conversación de lo más iluminadora para todos los oyentes. Entonces, primero quería invitar a Feda a que nos cuente cómo está revolucionando las políticas públicas desde el Palais de Glass, cómo está revolucionando el Salón Nacional, el nuevo premio 8M, en fin, muchísimas acciones que está realizando en una misión de despatriarcalizar al patrimonio también, según lo que he escuchado de parte suya. Y bueno, queremos saber, estamos ansiosas, y, y bueno, que nos cuentes cómo vamos a transformar a nuestros museos e Bueno, instituciones. muchísimas gracias, Victoria, por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes y tener esta conversación. Y como decíamos, un placer conocerla a Fabiola, que no nos conocíamos y ahora, bueno, best friends. Un placer. Bueno, yo hace un año tomé la gestión del Palais de Glass, muy asociada al Salón Nacional. Bueno, como ustedes saben, o quizás no, el Salón Nacional es uno de esos típicos emprendimientos de la generación del 80, que comienza en 1911, con la misión de constituir un arte nacional. No, en ese sentido, el Salón Nacional cargaba con el ADN de escenificar una idea de lo social. Y en ese punto para nosotros fue fundamental entender que esa escenificación que la institución genera de lo social necesitaba ser complejizada, necesitaba ser ampliada, necesitaba ser puesta al día para que un poco esas voces de otras comunidades con las que nos queríamos relacionar interactúen con nosotros y nos transformen.
y nos hagan un otro museo digno y capaz de darles respuestas a esos otros colectivos que han estado históricamente mmm, negados de la infraestructura cultural del Estado. En ese sentido, yo me encontré con un salón nacional muy replegado sobre un área territorial muy pequeña, es decir, totalmente casi replegado al AMBA y con pocas posibilidades de tejer redes en una extensión territorial, pero también con una lejanía en torno a problemáticas centrales, ¿no? Es decir, convocar un cuerpo de artistas muy segmentados, ya sea por sus orígenes socioeconómicos, ya sean por sus etnias, ya sea por sus identidades de género. Entonces, uno de los principales trabajos que empezamos a asumir fue tender esos puentes, abrir, digamos, vínculos posibles para que esas comunidades empiecen a relacionarse con nosotros con la idea de que no es que nosotros les vamos a llevar la cultura, no es que nosotros vamos a darles algo, sino muy por el contrario, nosotros primero necesitábamos recibir de ellos para poder entender cómo transformarnos. Una de tal vez las mejores acciones que yo he hecho en mi corta gestión por ahora ha sido también nombrar a Marlene Guayar, una activista travesti trans de histórico reconocimiento como coordinadora del área de educación del Palais. Eso es central, porque para mí, digamos, una de las premisas fundamentales era, no se trataba tanto de generar temáticas o programaciones que mostrasen ciertas temáticas, sino de transformar la estructura de pensamiento del museo. No, es decir, ahí con a partir de esa primera intuición es que nos hemos ido conectando con distintas comunidades, ¿no? Desde, no sé, desde la Garganta Poderosa, desde Identidad Marrón, desde Infancias Libres, desde distintos colectivos que se han ido acercando a nosotros y nos han ido como ayudando a repensar eso. Bueno, no quiero extenderme muchísimo, pero para plantear un primer panorama general, no, el Salón Nacional, bueno, ha habido un debate bastante fuerte en torno a una encuesta. Nosotros, cuando lanzamos la inscripción de este año, hemos decidido formular una encuesta que en realidad tenía distintos segmentos, ¿no? Es decir, uno vinculado a identidad barra orientación de género, pero también otro relacionado con nada, orígenes socioeconómicos de las personas que se presentan y después todo un segmento de preguntas muy específicas de cómo funciona el salón. Es decir, el salón tiene esa tradición de tener esquemas de representación, ¿no? Es decir, las asociaciones presentan candidatos de jurado que luego son votados por los artistas, que luego finalmente, digamos, conforman la terna final. Entonces, en toda esa cadena de representaciones y destinaciones, no, para nosotros era importante entender con qué comunidad estábamos trabajando, quiénes estaban adentro, pero tal vez más importante, quiénes estaban afuera. Y esos resultados fueron increíbles. Bueno, la encuesta fue muy polémica en el sentido de presentar, por ejemplo, en la sección de identidad barra orientación, 8, yo no diría ni identidades ni orientaciones, porque en realidad son términos que conjugan ambas problemáticas, ¿no? Donde a veces se hace presente mucho, digamos, el carácter como situado de esa denominación, ¿no? Una de las que levantó más escándalo fue la de marica, ¿no? Así, marica pensado como una localización cultural específica vinculada a Latinoamérica, en cierta oposición o al menos tensión con el carácter de lo gay global. Entonces, por ejemplo, marica fue un término por algunos sectores muy resistido. Pero también esa encuesta te permitía, por ejemplo, colocar tu orientación barra identidad en tu lengua de origen, si pertenecías a otra comunidad. Sabemos que, bueno, que muchas comunidades, específicamente en Latinoamérica, han tenido otras estructuras de género, han tenido y tienen otras estructuras de género diferentes a las que el occidente patriarcal y colonizador ha establecido. Por ejemplo, en la zona andina había esquemas de 4 géneros, donde la fluidez genérica era central y además eran inclusive personas fundamentales en el funcionamiento comunitario que mediaban en ritos, etcétera, etcétera. Entonces, pero también en los idiolectos, en las jergas de clases, en distintos modos en los que tal vez no es lo mismo decirse
lesbiana, no es lo mismo decirse bollera, no es lo mismo decirse puto, o decirse de cualquier otro modo, ¿no? Es decir, en realidad la encuesta en este caso no apuntaba tanto a generar una taxonomía, sino a estimular la visibilización, ¿no? De todos esos sectores que tomen parte. Y eso fue un gran revuelo y fue súper interesante, porque por un lado logró que el Salón Nacional bajase un 34% su edad promedio de participación, porque, digamos, en esas estructuras de género, obviamente lo que empezó a darse, a mostrarse, es que había una valla generacional que de la mano de la identidad / orientación de género era posible transitar. Eso para nosotros era central, porque el salón depende de su capacidad de convocar a nuevas generaciones y de pervivir en el tiempo, es decir, a la medida que podía ligarse con las problemáticas y con los anhelos de esas otras generaciones, es que básicamente digamos, tiene sentido su existencia. Entonces, por ejemplo, en ese caso logramos que el año pasado el salón solo reconocía hombres, mujeres y otros, ¿no? El año pasado solo se habían presentado 30 personas que no se identificaban ni como hombres ni como mujeres. Este año se presentaron 170. Y si sumamos a toda la comunidad LGBT, se presentaron 450 personas sobre un total de 2.940, que además fue el 10% más que el récord histórico que se había registrado en el 2015. Entonces, ese elemento, ¿no es cierto?, fue central para dinamizar y, como yo decía inicialmente, complejizar la idea de la comunidad con la que trabajamos. No entender cuál es el sustrato al que nos debemos, y además, como obviamente como institución pública y nacional, tenemos muy fuertemente, digamos, el mandato de llegar a ellos. Bueno, después paralelamente el museo eso, ha ido generando exhibiciones en las que ha llamado a colectivos a realizar la tarea de la curaduría. Por ejemplo, tanto Identidad Marrón o como Poetas Villeres, que es un grupo muy pequeño de poetas de Villa Fátima, que está ubicada en Villa Soldati, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Empezaron bueno, Identidad Marrón ya desde su participación en el Moderno y en otras tantísimas instituciones ya tienen otra cercanía a lo que es esa estructura, digamos, de la infraestructura cultural. En cambio, escritores villeres son, por ejemplo, yo les digo las bebas, tienen 19, tienen 20, tienen 21 años, es decir, son súper peques, y entonces ahí fue como, bueno, ¿cuál es el valor de tu palabra? ¿Cómo te presentás? ¿Qué es lo que decís? ¿Cómo ocupás la escena pública de la exhibición? ¿No? Es decir, todas cosas en las que intentamos como sensibilizarles de todas esas herramientas para que las usen y para que con ellas hagan lo que sientan que tienen que hacer. En ese punto, eso fue un proceso de trabajo en el que eligieron las obras, en las que redactaron los textos, en las que se ocuparon de todos los, digamos, procedimientos que tienen que ver con una curaduría. Y a partir de eso hemos desarrollado todo un plan de un año de trabajo con esta comunidad específica, en las que les vamos a proponer clínicas, talleres, los vamos a hacer en parte en el lugar donde estamos funcionando ahora en Manzana, pero también vamos a ir a Villa Fátima. Es decir, estamos empezando a identificar comunidades que necesitan nuestro apoyo para que el museo no solo sea un espacio de exhibición, sino de producción. Es decir, a estas personas que les han sido negado el derecho a esta infraestructura cultural, necesitamos identificarlas, encontrarlas e ir hacia ellos. Que fue un poco lo que hicimos también con la encuesta del Salón Nacional. Es decir, ¿cómo es posible para mí generar una política pública si yo no puedo identificar cuál es a la comunidad a la que estoy llegando y a la que no? Por ejemplo, para mí fue central entender que, no sé, en el Salón Nacional se presentaron 7 personas que se identifican como travestis. Es decir, es algo muy pequeño, pero es ahí, en ese lugar pequeño, en el que una llega, identifica y empieza a trabajar. Bueno, yo podría seguir hablando mucho más, pero un poco como panorama general es eso, es vincularse con esas comunidades que han sido excluidas, restituirles su derecho y empezar a transformarnos en esa relación. Bueno, es inspirador, ¿viste? Me encanta escucharte, porque cada vez que la escucho a Frida, así uno tiene ganas de hacer y hacer y hacer. Ya, por suerte en el Moderno creo que hacemos, pero uno quiere hacer más y más y más, ¿no? Así que bueno, gracias por esas primeras palabras. Fabiola, pensé que quizás podrías comentarnos en línea con
con las invitaciones e ideas de FEDA, que nos comentes también sobre las distintas enormes acciones que has llevado a cabo en el plan del debate sobre el aborto, el trabajo con las trabajadoras sexuales, pero y agárrate Catalina, que por favor no dejes de mencionar esas inmensas acciones, pero estaba muy intrigada en conocer este nuevo trabajo sobre un compromiso público para revisar las prácticas discriminatorias y violentas por cuestión de género en el museo, la formación disciplinar y las prácticas laborales. Y bueno, creo que tiene mucho que ver con todo lo que viene postulando FEDA, con lo que, si te parece, te invito a tomar ese pie y contarnos sobre todo lo que estás haciendo desde Córdoba. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Victoria. Realmente para mí es un honor compartir este momento con ustedes. Sobre todo, ¿no?, poder conversar y también ver puntos en común, ¿no? Que uno se va dando cuenta que la institución museo se debe replantear y se está replanteando y solamente atravesada por iniciativas donde hay toma de decisión, ¿no? O sea, si no existe esa toma de decisión, yo creo que un punto en común con lo que estaba planteando FEDA es que requiere de coraje, ¿no? El coraje de los y las trabajadores de cada uno de los museos y también de los espacios de gestión donde decidimos emprender acciones que a veces no sabemos estrictamente las consecuencias que esas acciones pueden tener. Uno imagina, ¿no? Imagina un mundo y en función de eso camina, pero bueno, desconoce hacia dónde nos van a llevar estas decisiones, ¿no? En lo personal, para mí ha sido siempre sorprendente que cualquiera de esas decisiones se multiplicaron y se potencializaron mucho más de lo que yo misma imaginé. Y eso es gracias a los y las trabajadores del museo y también a los colectivos y a su involucramiento con el museo. Y acá me gustaría como tomar también algunas cuestiones que recién Feda, ella para poder explicar las decisiones que tomó y las políticas que se emprendieron en ese espacio, tuvo que dar cuenta también de como esa historia, ¿no?, del museo, y me parece que eso es algo que tenemos que tener en vista, ¿no?, que siempre requiere un repaso de la historia institucional y un repaso de la historia disciplinar. En nuestro caso, la antropología es una disciplina que tiene un fuerte compromiso con las comunidades, porque los antropólogos y antropólogas no podemos pensarnos sin las comunidades con las cuales trabajamos, pero al mismo tiempo hay una historia disciplinar de la cual somos muy críticos, ¿no? Yo creo que siempre digo lo mismo porque son pocas, creo, las disciplinas que tienen una mesa en cualquier congreso para criticar la disciplina. O sea, nosotros seguimos criticándonos, y creo que eso también lo convierte en una disciplina permeable, en una disciplina que busca acercarse justamente, como postula, al sentido con los cuales los sujetos emprenden su vida, emprenden sus prácticas cotidianas, y tratar de despojar de conceptualizaciones previas a la experiencia humana, ¿no? Entonces, ahí me parece que en mi caso yo tenía como allanado un camino, ¿no?, que ya lo habían iniciado las directoras que me habían precedido, Mirta, Roxana y Ludmila, que a su forma, ¿no?, habían dejado una marca de cómo proceder, ¿no?, ante la posibilidad de conmovernos o no con las propuestas que nos hace la gente, o sea, y de cómo hacer para que el museo llegue a nuevos públicos, y cómo hacer para sensibilizarnos interiormente y al mismo tiempo provocar una empatía, ¿no?, con lo que nos está pasando socialmente. Entonces, esa trayectoria me parece que es importante reconocerla, y también ver que en la disciplina, en la antropología, en el caso de Córdoba, tuvo primero una gran fuerza todo lo que fue el desarrollo de la arqueología. Entonces, esta mirada puesta fuertemente de los museos en relación a los objetos viene acompañada también de estas propuestas que se hacen después en la nueva museología, de pensar más que los objetos, sino situarlo en los sujetos, ¿no? Entonces, es como en ese camino, digamos, hay una intersección y una multicausalidad
que hace que además nos encuentre el 2018 con lo que fue todo lo del debate de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ahí realmente es muy difícil desoír. Es muy difícil desoír cuando tenemos una historia disciplinar que nos está inclinando a mirar estos problemas contemporáneos, y al mismo tiempo cuando estamos dispuestos a, porque también es verdad que hay que estar dispuesto. Uno podría dejar la rueda rodar y caminar al lado, ¿no? Y no hacer nada. Por eso yo decía que se requiere del coraje de la toma de decisiones. Y entonces fue a partir de eso que decidimos abrir el museo para que transitara el debate en el museo, que fue al principio proyectar, poner una pantalla gigante, un parlante que no es muy grande, y abrir el museo para que ese primer debate que iba a suceder a nivel nacional y que iba a ser transmitido pudiera ser proyectado en el museo, lo que hizo que el museo explotara, o sea, se desbordó de gente. O sea, yo tengo recuerdos de esa sensación en ese momento de no entender nada. Realmente la sensación de cuando uno no comprende, o sea, como cuando se te acaban las categorías, ¿no? Como para poder definir lo que veía, ¿no? Ver un poco lo que comentaba recién Feda de algunos de estos públicos con los que ella está trabajando, ver a tantas jóvenes, o sea, tantas mujeres tan jovencitas, tan jóvenes, de 13, 14 años, desparramadas en el museo, apropiándose, y mi sensación fue, más allá de mi posición personal al respecto, que seguramente está implicado en esto, pero lo que digo, no fue eso lo que me movió, ¿sí? Sino que fue la convicción de que esto que nos interesa como sociedades tiene que ser alojado en un museo. O sea, esto que nos inquieta, lo que está pasando en las personas, tiene que tener un lugar en los museos. Entonces, a mí me pasaba que es como que yo veía y decía, no entiendo mucho, pero las voy a seguir, como, bueno, no sé bien qué es esto, pero yo sigo, ¿no? Y bueno, de ahí también eso deriva en procesos también que son muy interesantes, porque deriva en caracterizaciones por parte de los detractores de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como un museo pro-abortista, de asesinas aborteras y un montón de calificaciones, que también había que poner la espalda a eso. Y por otro lado, también esta fuerte adhesión de los colectivos de la Marea Verde al museo, con una rápida identificación del museo como un lugar que las legitimaba, ¿no? Y en eso todo el tiempo sostener esa conciencia, ¿no? Que uno sabe que está produciendo eso. Y bueno, me tocó muchas veces poder, no es aclarar, sino también poder como expresar en qué estaba basado este interés, que no tenía que ver con mi posición al respecto de lo que yo pensaba de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que tenía que ver con que estaba convencida que era el museo que podía alojar este debate, ¿sí? Y entonces eso después posibilitó otras acciones, sobre todo, digamos, lo traigo a colación porque tiene que ver, en 3 oportunidades pidieron mi renuncia pastores evangélicos y miembros del partido Guía, que son del partido Guardia de la Identidad Argentina, que es un partido neonazi argentino. Y en ese momento mi preocupación era cómo podía yo generar un diálogo, pero no, no por una premisa moral, sino por una convicción. O sea, esto mismo que estoy diciendo, cómo alojar el debate, un debate que tensiona, que incomoda y que genera detractores y adherentes, ¿no? Cómo hacer para que eso pueda ser comprendido de esta forma. Entonces después hicimos algunas actividades, como la presentación del libro Argentina Evangélica, que la presentaron unos antropólogos que trabajan con la comunidad evangélica, y fue una buena oportunidad también para que el museo alojara a muchas de las personas que pensaban que nosotros, no sé, teníamos un feto colgando en el museo y que no sé, que éramos, había todo un imaginario de lo que era el museo por parte de los colectivos pro vida.
Entonces, a mí me parece como eso una cuestión bien interesante para que podamos pensar el carácter local que tienen las decisiones que tomamos, la implicancia de lo que sucede en las sociedades y de aquello que no podemos desoír. O sea, es como, es casi un deber, ¿no? Es casi un deber de decir, bueno, yo no puedo dejar esto de lado. Y en relación a esto que vos decís, Victoria, sobre este compromiso, me parece que lo que pudimos hacer desde 2019 y 2020 fue avanzar un paso más, ¿no es cierto?, constituyendo un colectivo de antropólogas que trabajan en el Museo de Antropología y en la carrera de antropología de aquí de Córdoba, un colectivo que se llama Agárrate Catalina, que lo que hicimos fue incidir fuertemente en el proceso de la reforma del régimen de sanciones que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, algo que había sido una iniciativa, que es una iniciativa de la Unidad de Políticas de Género de la universidad, pero que donde nosotras decidimos implicarnos, porque entendíamos que la mirada de la antropología era una mirada que también podía pensar en torno a la pregunta que vos nos propusiste al comenzar, ¿no es cierto?, que es dar cuenta de esa complejidad, que no todo es tan peludo ni tan pelado, sería, en frases de mi madre. Y que entonces estamos forzados a buscarle texturas a las problemáticas sociales, estamos forzados a buscarle matices, estamos forzados también a sentirnos incómodos. Entonces, bueno, esa participación fue importante, fue algo que nos agradecieron mucho, porque si no uno lo deja como en manos de los abogados, ¿no? O sea, un régimen de sanciones es algo, un tema de abogados y abogadas. Y entonces estuvo bueno que nosotros podamos tener una incidencia. Y eso trajo como consecuencia poder pensar también nuestras instituciones y poder armar un compromiso que queremos en breve hacer público, un compromiso de la revisión de nuestras prácticas profesionales, disciplinares, ¿sí? O sea, nosotros en antropología tenemos todavía equipos que se llaman con el nombre de el director, ¿no? O sea, no se llaman por los temas, sino que el director, la bibliografía, el uso de bibliografía que le damos a los estudiantes, donde nosotras mismas invisibilizamos a nuestras compañeras y compañeros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos cuando nombramos las colecciones? Muchas veces en los museos, bueno, en nuestro caso, las colecciones llevan el nombre del arqueólogo que dirigía el equipo, como si no hubiera habido más nadie, ¿no? Entonces estamos forzados a hacer una revisión de nuestras prácticas en todos los sentidos, muestras, colecciones, bibliografía, todo, y también queremos sumar la interpelación a nuestros compañeros varones cis. O sea, queremos interpelar a nuestros compañeros varones cis y generarles, yo te diría casi coaccionarlos a que se encuentren y hablen de estos temas. Porque ya hemos visto, o sea, nosotras ya hemos hablado mucho entre nosotras, ya hasta casi que estamos cansadas de hablar entre nosotras y hasta tenemos coincidencias. Entonces queremos que ellos se encuentren para hablar de esto, entonces queremos un museo que adquiere el compromiso de generar actividades para que ellos se encuentren. Para que podamos hablar de estas cosas, qué está pasando, cómo les está pegando, ¿no?, este contexto social, y cómo están reevaluando y ponderando sus propias acciones. Así que eso en relación a esto que vos me preguntabas, Victoria, pero creo que lo que recién comentaba Feda, hay muchos puntos en común donde cuando uno inicia estos procesos que sabemos inciden en políticas públicas, porque es así, son instituciones públicas, implica sí o sí no solamente una revisión, sino una escucha permanente de los colectivos y una toma de posición. Y ahí, bueno. Feda, ¿vos cómo ves el tema de la revisión de las propias prácticas, también el tema de la complejidad o el desafío de cómo incorporar las voces disonantes? Porque ¿no? Muchas veces uno piensa, de alguna manera estamos todos de acuerdo en ciertos valores y bueno, y es fácil decir, bueno, el otro es el que tiene el problema, no yo. Bueno, ¿y qué pasa cuando uno empieza a revisar, tanto en términos personales como en términos institucionales, cómo son nuestros procederes? Y si querés compartirnos algunas ideas y también sueños respecto de qué es lo que a ambos les gustaría poder lograr, cuáles serían los sueños no clichés, digamos, quizás que
nos compartan un poco de esas inquietudes y pequeños deseos, que son muchas veces monumentales, ¿no? No, bueno, es súper interesante lo que decía Fabiola en relación a esta también como coacción o invitación a los varones, a los varones cis a repensarse, ¿no? Porque la verdad es que la inclusión de una voz minoritaria no es solo la inclusión de una voz minoritaria, es el repensar el conjunto y el todo. Cuando yo hablaba de la historia del Salón Nacional y del Palais como esa política de constitución y significación de lo social, es porque lo que se pone en juego es la definición de lo común, ¿no? Y la tensividad de la definición de lo común que funda la comunidad. En ese punto, es decir, las voces de las disidencias o las voces villeras o las voces marronas vienen a transformar ese todo. No, es decir, yo siempre digo lo mismo, a mí esto me interesa no por buena, y un poco usando es una expresión popular, sino por manija del arte, por lo que esas voces vienen a traer a la discusión, al campo de la discusión que es el arte. No, si pensemos en la irrupción sísmica de una voz narrativa travesti como la de Camila Sosa Villada, ¿no? Una coterreana de Fabiola, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede cuando esas voces entran y transforman ese estado de la situación? Por eso, es decir, desde la escena, a veces son movimientos muy micro, porque es a veces identificando voces pequeñas, ¿no es cierto?, que es tan difícil engancharlas dentro de las estadísticas o dentro de los movimientos generales, pero cuando vos las podés encontrar, las podés estimular, les podés empezar a dar el derecho que simplemente tienen el resto y que ellos no tienen, ¿no es cierto? Ahí se vienen consecuencias que son para mí siempre imprevisibles. Cuando esas voces empiezan a moverse. No, por eso un poco, bueno, y retomando una cosa vos, Victoria, que habías comentado y que yo no hablé antes, ¿no? Sí, ahora estamos terminando ya el proceso de selección de la convocatoria del 8M. Fue una convocatoria muy particular, es decir, se anotaron 4.600 personas. Es decir, yo estuve en ningún premio en el Ahí que hubo contanos, Feda, contanos, porque quizás algunos no saben lo que es, así Claro, que... que es la convocatoria, sí, gracias. Claro, la convocatoria fue tomada a partir del día, ¿no? El 8 de marzo, ¿no? Que bueno, estábamos hablando justamente de la marea verde y todo lo que significó ese gran paro nacional que fue el 8M, ¿no es cierto? Fue pensado para mujeres, para comunidad travesti, trans, no binaria, lo cual también incluye las nuevas masculinidades, ¿no? En este sentido de las masculinidades trans. Y ese premio, la convocatoria esa, llegó a lugares inimaginables y extendidísima territorialmente, pero también a otros grupos que no son los de la práctica profesional del arte contemporáneo. Por supuesto que se han presentado artistas, mujeres de un renombre y de una presencia fundamental, ¿no? Dentro de lo que es la escena artística, pero también se han presentado activistas, también se han presentado artesanas, también se han presentado, no sé, productoras textiles del norte del país o una variedad, digamos, de escenas increíbles. Y ya solo el acto de la convocatoria fue muy importante, porque, por ejemplo, yo cuando veía, no sé, la producción de un artista travesti de San Juan que piensa que su obra puede ser seleccionada, elegida y tener una muestra en el Kirchner, es increíble, porque ahí ya mismo se está generando un proceso de transformación de las expectativas, que genera una escena a otra. Y de ¿No? empoderamiento. Y algo que me parece muy súper importante de lo que estás marcando es el desafío que esto plantea para nosotros, profesionales de la cultura, cuando, digamos, de alguna manera empieza a ser desafiada la categoría de artista contemporáneo, ¿no? Y tenemos la obligación, ¿no? O el deber, o sentimos quizás el deber, también de repensar, bueno, ¿a qué se debe este sistema? ¿Cómo se llega a este sistema? ¿Por qué excluye a quien excluye y por qué incluye a quien incluye? Y cómo, si estamos en un lugar, como dice Fabiola muchas veces, que es de responsabilidad, ¿no?, pública sobre la constitución de un campo, porque inevitablemente nuestras decisiones afectan al campo, bueno, cómo escuchar a esa trama tan compleja y abrazarla de esa complejidad, ¿no? Lo que no es nada fácil,
sobre todo en una situación de premio donde unos entran y otros no entran, ¿no? Que es como... Ajá. Sí, sí, eso es súper complejo en este caso, ¿no? Porque son, bueno, 4.600 carpetas, entran 90, 4.500 se quedan afuera. Sí. Bueno, igual se está apostando a que haya continuidad, ¿no? Que esta convocatoria tenga un nivel de legitimidad que por sí misma la haga como sostenible en el tiempo. Y eso es súper interesante. Además, bueno, obviamente viene a reparar otra situación, ¿no? Por un lado está, para mí ya es reparatoria la situación de hacer que personas sientan que tienen la posibilidad de estar, personas tales, nada, cuando estamos hablando de la comunidad travesti trans, no binaria, bueno, es bastante, a veces vale la pena recordarlo, que hasta hace muy poco su mera existencia en el espacio público podía ser la posibilidad de la tortura. Es decir, estamos hablando en espacios donde inclusive ese cuerpo visto por lesotres ya corría peligro. O sea, imaginémonos eso en la escena pública de una exhibición, ese paso que se está dando. Y después, obviamente, en el aspecto más como patrimonial o de cómo están configuradas nuestras colecciones, ¿no? Es evidente que las colecciones han sido sistemas narrativos centrados en valores heteropatriarcales. Sin ir más lejos, el Palais de Glass tiene una composición en su colección en la que el 80% son hombres. Es decir, todavía podríamos estar 30 años premiando a mujeres y no estaríamos llegando a equipararlo. O sea, nos estamos dando cuenta del nivel de en 100 años lo que ha pasado. Entonces, es un desafío inmenso. Es un desafío inmenso, pero depende también de gestos y de movimientos muy pequeños. Por eso yo decía, es decir, yo para mí enterarme que 7 personas que se identifican como travestis piensan que pueden estar en el Salón Nacional, enterarme que tal persona tal cual, digamos, también está haciendo eso, o se interesó por tal cosa, o digamos, también es mucho de eso. Pero bueno, sí. No sé si Fabiola también quería decir Sí, algo yo al respecto. pensaba en esto que dice Feda, que es muy importante, es decir, no solamente la responsabilidad de generar las condiciones para que eso sea posible, ¿no? O sea, que un poco es como el cliché de la gestión, ¿no? Uno todo el tiempo tiene que generar condiciones y en todo caso observarse de aquello que uno mismo no está pudiendo posibilitar, ¿no? Pero creo que es ese otro paso que propone Feda, que es también escuchar qué es lo que estos colectivos van a traer. Porque si vamos digamos, a armar las posibilidades, las condiciones materiales, simbólicas, etcétera, para después reproducir lo mismo digamos, como en una especie de reproducción de lo que ya conocemos, me parece que todo este gran esfuerzo que hacemos todos, o sea, todos y todas las personas que estamos implicadas bueno, en tomar estas decisiones, no tiene mucho sentido. O sea, creo que el sentido se potencia cuando efectivamente vamos a ser capaces de escuchar eso que se va a generar, donde va a mover estructuras, ¿no? O sea, Feda recién traía bueno, a Camila Sosa Villada, ¿no? Cuando ella habla de esa transescritura. No es o sea, no es la escritura que conocemos, ni es una escritura subsidiaria, ni es una escritura subordinada, ni es una escritura solamente reivindicativa. O sea, no es, quizás tiene mucho de eso, pero no es solo eso, ¿no? Sino que trae una nueva escritura. Y entonces ahí me parece que ahí está, en nuestro caso es un museo universitario preocupado por una disciplina como es la antropología, entonces también tenemos que pensarnos, problematizarnos entre nosotros y nosotras, nuevas formas de hacer ciencia. De eso estamos hablando. Entonces, ahí me parece que es clave la formación en las nuevas generaciones de esa capacidad de escucha. Nosotros estamos transitando por momentos en donde las nuevas generaciones muchas veces están ensimismadas, ¿no? O sea, digamos, hay una lógica neoliberal de atención a las juventudes y a las niñeces, ¿no? Que las lleva a ser muy autocentradas. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para poder generar
una sustancialidad que se conmueva, que se sensibilice y que tenga esa apertura para escuchar también la atención, ¿sí? O sea que me parece que es como, estamos realmente en un momento bisagra. No sé qué es lo que vamos a alcanzar a ver, pero me parece que la clave de lo que está diciendo Fede es fundamental. Es no solamente te hago un lugar, porque sería una cosa así, lo cual también es horroroso, ¿no? Porque cuando lo pensamos en esos términos, sino es genero condiciones para que puedas ejercer los derechos que han ejercido otros colectivos, genero las mismas condiciones, pero también voy a estar dispuesta a escuchar qué es lo nuevo, o sea, qué es esto distinto, y capaz que es refundante. Y ahí me parece que eso va a ser lo más potente, ¿no? Bueno, qué alegría escucharlas ambas y preguntarles quizás para cerrar, para entrar en el sistema de nuestro tiempo y tal, si pudiesen pensar en alguna imagen, ¿no? De alguna situación que ustedes querrían ver plasmada en sus espacios o en su sociedad, implique el haber logrado ese paso de un cambio estructural. ¿Qué es lo que estarían viendo o cuál es la escena de la cual estarían siendo testigos? A veces yo no sé si estoy muy sensible, pero son muchas las situaciones en las que yo me siento como muy interpelada por las cosas que pasan. No sé, voy a contar una nada más. Eh, Cuando terminamos esta muestra que yo les decía que curó Poetas Villeres e Identidad Marrón, hicimos un recitado de poesía con las bebas, como les digo yo, e invitadas, ¿no? Invitadas eran Susi Shock, Michelle Lacroix y Rosita Carrera Rodríguez. Rosita Carrera Rodríguez es una poeta de 80 años que empezó a escribir hace 8 años, una señora con bastón, que se mueve con dificultad, a la que yo además estaba aterrada que nadie se le acerque demasiado. Bueno, y Rosita tiene una poesía hermosa, una poesía de una lengua popular, así como Nati Menstrual, pero en otra clave, ¿no? Es una poesía repleta de idiosincrasia, de un modo y de un gusto, por el decir, hermoso, y absolutamente erótica y sexual. Rosita con su bastón, ¿no es cierto?, les contaba a todo un público que vino, del cual yo vengo más del arte contemporáneo, y yo ese público no conocía a nadie. No conocía a nadie de las que había venido al museo y eran un montón de gente. Y era toda gente joven y era en su gran mayoría gente marrona. Y en un momento Susi les dijo a estas personas, siéntense en el piso y escuchemos a Rosita como si Rosita fuera nuestra abuela. Y Rosita leyó una de sus poesías que hablaba de una orgía entre personas de tercera edad, digamos de gente grande, y estábamos todas escuchándola. Y yo ver que el museo haya sido el escenario de que suceda eso, es decir, por múltiples razones, por cómo, por ejemplo, ese cuerpo supuestamente viejo, estaba reivindicando su derecho al deseo y lo estaba haciendo en ese escenario. Y todas estas personas, a las que justamente Fabiola dice que tenemos que tratar de que no se cierren, que no se ensimismen, que puedan ser sensibles, se sentaron a escucharla como una abuela lasciva y que cuenta su historia. Fue para mí, como dicen les chiques, un montón, un montón. Bueno, yo si tengo que pensar, estaba pensando escenas, ¿no? Lo primero que me viene es instituciones que, como en ese sueño, ¿no? Instituciones que sean sensibles y generadoras de mejores condiciones para advertir cuando nos provocamos dolor, ¿no? O sea, cuando nos hacemos sufrir, cuando como humanidad pensamos que la mejor estrategia es la eliminación del otro, del otri, ¿no? O sea, cuando nos pensamos como sociedades así, tener esas instituciones con esa lucidez, ¿no?
para visibilizar eso, para problematizarlo. Me imagino como instituciones, si tengo que pensar estrictamente en los museos, me imagino museos en donde cualquiera sienta que puede hacer uso de la estrategia de la musealización, que no es otra cosa que esa ficción que dice que esto tiene más valor que tal otra cosa, ¿no? Por un momento, por un instante. Entonces, eso, me imagino la posibilidad de la apropiación de la tarea de musealizar por parte de todos y todas, más allá de las burocracias, más allá de lo que a veces se convierte en nuestras instituciones como algo muy pesado, ¿no? Que son esas burocracias, las administraciones, ¿no? Que a veces las mismas reivindicaciones de nosotros mismos, ¿no? Como trabajadores, a veces intervienen, ¿no? O se ponen en el foco como si fuera lo más importante, y perdemos por ahí de vista que lo más importante es para lo que son estas instituciones, que no son para nosotros y nosotras, sino que es para la gente para la que trabajamos. Entonces, eso, me imagino colectivos apropiándose de la tarea de musealizar, y me imagino instituciones lúcidas que advierten y producen estrategias para que nos demos cuenta cuando nos estamos haciendo dólar. Muy bello. Feda, ¿querés sumar algo a eso? ¿O No, estamos? Fabiola lo resumió súper bien, ¿no? Es decir, hacer imaginable lo inimaginable en espacios como estos, que para mí un poco era la escena que yo intentaba traer con ese cierre de la muestra, es un gran desafío. Porque, digo, no es solo, insistimos en decirlo una vez más, de abrirle las puertas para que el lugar esté como ya está, sino es abrirle las puertas para que realmente podamos hacer de ese lugar un lugar otro en el que estas personas se sientan cómodas. Es algo tan sencillo como eso. Hablando de racialización, por ejemplo, es decir, a veces es, ¿qué es lo que te parece lindo? ¿Qué es lo que te parece feo? ¿Qué te da asco? ¿Dónde te sentís cómodo? ¿Con quién puedes construir intimidad? Son preguntas muy básicas, pero son las que dan a entender cuál es el carácter de los espacios, ¿no? Y esos espacios libres de violencia, que son espacios cómodos, cuando digo cómodos me refiero a eso, a libres de violencias. Hacer eso en los museos es central, y hacer eso en los museos transforma los museos, y los transforma en un eje muy troncal. Bueno, un placer, muchísimas gracias. Me voy con la idea del Museo Vital Lúcido como agente de transformación, buscando un lugar cómodo en todos los sentidos de la palabra para el alma, el cuerpo, el espíritu y la sociedad. Les agradezco muchísimo este momento, este encuentro, y espero que sea el primero de muchos. Muchísimas gracias. Muchas gracias Victoria, muchas gracias Feda. Ya nos encontraremos. Un placer. Estamos caminando por el mismo lado, así que nos vamos a encontrar.